El zorro que se casó con la pastorcita. Cuento andino. En lo más profundo de los Andes andinos, donde las montañas parecen rozar el cielo y los ríos cantan melodías ancestrales, vivía un zorro conocido por todos como Vasco. Este zorro, con su pelaje dorado como el sol y sus ojos tan brillantes como las estrellas, era famoso por su astucia y valentía. Sin embargo, Vasco no era solo un zorro más. Tenía un corazón lleno de sueños y un alma curiosa que lo llevaba a explorar más allá de los límites de su territorio. Un día, mientras recorría los vastos pastizales en busca de aventuras, Vasco se topó con una visión que lo dejó sin aliento. A la orilla de un río cristalino, una joven pastora cuidaba de su rebaño. Su nombre era María, y era conocida por su belleza y bondad. Su cabello negro como la noche caía en cascada sobre sus hombros, y sus ojos reflejaban la pureza de su espíritu. Vasco, oculto entre los arbustos, observaba a María con fascinación, sintiendo cómo su corazón latía con una fuerza desconocida. Cada día, Vasco regresaba al mismo lugar para observar a María. La veía cantar dulces melodías mientras guiaba a sus ovejas y la escuchaba hablar con ternura a los animales. Sin saber cómo, el zorro se había enamorado de la pastora. Sabía que su amor era imposible, pero su corazón no podía evitarlo. Un día, cuando María estaba sola, Vasco reunió todo su valor y se acercó a ella. Al principio, la joven se sobresaltó al ver al zorro, pero pronto se dio cuenta de que no era una amenaza. Vasco se sentó a una distancia respetuosa y la miró con sus ojos llenos de sinceridad. María, intrigada, decidió quedarse quieta y observarlo. Con el paso de los días, la desconfianza de María se desvaneció y empezó a sentir curiosidad por el zorro dorado. Vasco, a su vez, se acercaba cada vez más, hasta que un día se sentó a su lado. María le ofreció un poco de pan y el zorro, agradecido, lo aceptó. Así comenzó una amistad inesperada entre la pastora y el zorro. A medida que pasaban las estaciones, la amistad entre María y Vasco se fortalecía. La joven le contaba al zorro historias de su infancia, de su familia y de sus sueños, mientras Vasco la escuchaba con atención, sintiendo que su amor por ella crecía cada día. Sin embargo, Vasco sabía que nunca podría ser más que un zorro para María. Una noche, mientras la luna llena iluminaba los Andes, Vasco tomó una decisión. No podía seguir viviendo con ese amor imposible en su corazón. Decidió visitar a la vieja hechicera que vivía en lo profundo del bosque. Se decía que ella tenía el poder de transformar a los animales en humanos y viceversa. Vasco estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para estar con María. La hechicera, una anciana de cabellos blancos y ojos penetrantes, escuchó la petición de Vasco. Después de meditarlo, aceptó ayudarlo, pero con una condición: la transformación solo duraría 1 año. Pasado ese tiempo, Inti volvería a ser un zorro para siempre. Desesperado por estar con María, Vasco aceptó sin dudarlo. Con un hechizo antiguo, la hechicera transformó a Vasco en un apuesto joven de cabellos dorados y ojos brillantes. Al amanecer, Vasco se dirigió al valle donde vivía María. La joven, al verlo, sintió una extraña familiaridad y simpatía hacia él. Vasco se presentó como un viajero llamado Vasco y le contó a María su historia, omitiendo la parte de ser un zorro. María, impresionada por su bondad y nobleza, lo acogió en su hogar. Con el paso de los meses, el amor entre Vasco y María floreció. Se casaron en una ceremonia sencilla pero llena de amor. Con las montañas y el río como testigos, Vasco era feliz. Más allá de sus sueños,
pero no podía olvidar la advertencia de la hechicera. El año pasó rápidamente, y el día en que Vasco debía volver a ser un zorro llegó. Esa noche, mientras María dormía, Vasco se despidió de ella con un beso en la frente y salió en silencio de su hogar. Se dirigió al lugar donde había conocido a María por primera vez y esperó el amanecer. Con los primeros rayos del sol, sintió cómo su cuerpo volvía a transformarse en el zorro que siempre había sido. Desesperado y lleno de tristeza, Vasco corrió hacia la cabaña de la hechicera, rogándole que lo convirtiera nuevamente en humano. La anciana lo miró con compasión, pero le recordó que el hechizo solo podía hacerse una vez. Vasco, destrozado, regresó al valle, donde encontró a María llorando, con el corazón roto al descubrir la verdad. María abrazó a Vasco, sus lágrimas mojando el pelaje dorado del zorro. A pesar de la tristeza y la confusión, el amor que sentía por él no había cambiado. Sabía que no podían vivir juntos como antes, pero su corazón no podía abandonar al ser que tanto amaba. Con el tiempo, María encontró una forma de aceptar la situación. Decidió seguir viviendo en el valle, cerca de Vasco, y dedicó su vida a cuidar de él y de los animales del lugar. Aunque su amor no podía expresarse como antes, la conexión entre ellos seguía siendo profunda e inquebrantable. Pasaron los meses, y aunque María trataba de mostrarse fuerte, la tristeza nunca abandonaba su corazón. Vasco, a su vez, trataba de protegerla y estar a su lado siempre que podía, pero su dolor era igual de intenso. Cada noche, cuando las estrellas brillaban en el cielo, Vasco recordaba los momentos felices que había vivido con María y deseaba poder volver atrás. Una noche, mientras la luna llena iluminaba las montañas, María decidió hacer una última súplica. Caminó hasta la cabaña de la hechicera y, con lágrimas en los ojos, le rogó que encontrara una manera de romper el hechizo. La hechicera, conmovida por el dolor de la joven, le explicó que existía una forma, pero que el precio sería muy alto. Para romper el hechizo y convertir a Vasco en humano para siempre, alguien debía sacrificar su propia vida. María, sin dudarlo, aceptó el sacrificio. Su amor por Vasco era tan grande que estaba dispuesta a dar su vida por él. La hechicera, admirando el valor y el amor de María, accedió a realizar el ritual. Al amanecer, María y Vasco se encontraron en el claro donde se habían conocido. La hechicera comenzó a recitar un antiguo encantamiento y una luz brillante envolvió a Vasco. María sintió una paz profunda y miró a Vasco por última vez, sabiendo que su amor siempre estaría con él. Con un destello final, el hechizo se completó. Vasco se encontraba nuevamente en su forma humana, pero al girar para ver a María, su corazón se rompió en 1000 pedazos. Allí, en el suelo, yacía María, sin vida pero con una sonrisa de paz en su rostro. Vasco la abrazó con fuerza, sintiendo el dolor más profundo que jamás había conocido. Lloró hasta que sus lágrimas se secaron y el cielo se oscureció. Los animales del valle, que habían presenciado el sacrificio, guardaron silencio en señal de respeto y tristeza. Vasco, ahora humano pero con un corazón destrozado, enterró a María en el claro donde se habían conocido y prometió honrar su memoria. Dedicó su vida a cuidar del valle y de los animales que María tanto amaba. Aunque el dolor nunca desapareció por completo, Vasco encontró consuelo en saber que María siempre estaría con él en espíritu. Y así, en lo alto de los Andes, donde las montañas tocan el cielo y los ríos cantan melodías ancestrales, vivió Vasco, el hombre que fue zorro,
recordando siempre el amor eterno de la pastora que dio su vida por él. Aunque su historia terminó en tristeza, su amor perduró para siempre, iluminando el valle con la luz de su sacrificio. Fin. Queridos amigos, espero que les haya gustado este cuento. Muchas gracias por escucharnos. No te olvides suscribirte. Así nos motivas para seguir adelante y traerlos más cuentos. Que tenga un bonito día o noche.